Tecnológico de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta temática realmente interesante, los portafolios electrónicos. En esta ocasión, la agenda que voy a seguir van a ser los siguientes elementos. Voy a empezar con una introducción, voy a hablar qué son las evidencias y voy a abordar el tema de los portafolios electrónicos en cuatro vertientes. Una de ellas es los portafolios para la zona de desarrollo próximo. Otro es el portafolio de trabajo, el portafolio de evaluación y el portafolio de presentación. Muy bien, en la primera temática, si nosotros entramos a hablar sobre portafolios electrónicos, es importante señalar que inician con un trabajo en la formación docente en Estados Unidos. Y esta estrategia es realmente innovadora para poder evaluar los aprendizajes por medio de una colección de evidencias que van siendo organizadas para demostrar un cierto logro sobre los objetivos o las competencias marcadas en un proceso formativo. El contenido de un portafolio depende de lo que se quiere demostrar y a quién se le quiere demostrar. Entramos entonces a la temática de qué es un portafolio de evidencias. Tacona nos dice que Blake plantea que un portafolio ha sido definido como una colección de evidencias sistemáticas y organizada para que el profesor verifique y valore los logros que se tienen con respecto a ciertos estándares que se alcanzaron para ese determinado aprendizaje. En esta ocasión podemos hablar de que esos logros, estos estándares o este logro de los objetivos puede ser con respecto a contenidos, habilidades o actitudes. Y en cuanto a los portafolios electrónicos, están sustentados de las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Las evidencias es todo. Todo puede ser una evidencia. Una evidencia puede ser los elementos que uno detecte como interesantes para demostrar que se ha alcanzado un objetivo, una competencia en el programa formativo. Una evidencia es la demostración o la prueba, el hecho que hace patente ese logro. En el caso de los portafolios electrónicos, estas evidencias tienen que ser en formato digital. ¿Y cuáles pueden ser este tipo de evidencias? Pueden ser muchas, pero mucho ojo con esto. Las evidencias tienen que estar íntimamente relacionadas con lo que se quiere demostrar. Y es ahí donde entra lo lindo de la temática, porque el participante tiene que pensar y ser creativo con la selección que haga de la evidencia que demuestre su logro en el aprendizaje, su logro en el desarrollo de una competencia. Los portafolios pueden incluir como evidencias a trabajos escritos, exámenes, actividades, reportes, planes, fotografías, listas de conferencia, materiales, cartas de padres, notas de estudiante, grabaciones de audio, de video. Las evidencias pueden ser un mundo tremendo, maravilloso de posibilidades, pero la evidencia digital que se elija tiene que estar muy relacionada con demostrar el logro del objetivo que se tenía planteada en esa actividad. Eso es lo lindo y lo interesante de esta temática, porque normalmente los profesores estamos acostumbrados a utilizar diferentes maneras de evaluación muy clásicas, como son los exámenes, incluso las observaciones, las entrevistas, diferentes rúbricas, pero no la posibilidad de decirles, demuestra tu logro con la evidencia que tú consideres. Para el participante también es bastante difícil, porque estamos muy acostumbrados a que nos digan, vas a demostrar tu evidencia por medio de este instrumento. Pero cuando te dan la libertad para que elijas el medio en que tú vas a demostrar que se logró aquello, al participante le representa un reto interesante, intelectual y creativo. Pues bien, con respecto a
¿cuáles son los tipos de portafolios que nosotros podemos trabajar? Bueno, podemos trabajar muchos tipos de portafolio. En esta ocasión yo me voy a centrar en 4 tipos de portafolios. Los portafolios para la zona de desarrollo próximo, de trabajo, de evaluación y de presentación. En cada uno de ellos vamos a seguir una temática diferente. En los portafolios para la zona de desarrollo próximo, por ejemplo, ahí vamos a entrar con la teoría de Ausubel. Y Ausubel nos dice que el participante tiene una zona de desarrollo próximo de cuando inicia un proceso formativo donde él ya trae, este participante, muchos aprendizajes, muchas capacidades ya incorporadas, ya las trae cuando empieza un proceso formativo, pero luego tiene que caminar en una área, en una zona para alcanzar el objetivo del nuevo proceso y de la nueva actividad a la que se va a enfrentar. Entonces, en el portafolio de la zona de desarrollo próximo, el participante tiene que contribuir con una evidencia que demuestre qué es lo que ya trae para lograr el objetivo de este programa formativo. Y entonces, ¿cuál sería como el tip que les daríamos para elegir su evidencia para el portafolio de la zona de desarrollo próximo? Bueno, lo primero que tiene que hacer el participante es conocer a qué reto se va a enfrentar en esta nueva actividad, en este nuevo proceso formativo. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean, la estrategia, el contenido, la metodología, la forma en que se va a evaluar, los contenidos que va a revisar? Entonces el participante tiene que revisar hacia dónde va a ir el proceso formativo, hacia el logro que se quiere llegar con este proceso formativo y luego pensar qué es lo que yo ya traigo aquí conmigo en mi maletín que demuestre que empiezo desde este lugar y voy a transitar hacia este lugar para alcanzar la meta del objetivo que se plantea en esta experiencia. Entonces, la evidencia que el participante va a elegir en su portafolio de la zona de desarrollo próximo tiene que tener 2 características. Tiene que demostrar, por un lado, que conoce hacia dónde va a llegar en la meta con el objetivo de ese nuevo programa y también que demuestre qué es lo que él ya trae consigo para iniciar este proceso. Voy a poner un ejemplo. Entramos y yo me doy cuenta que en este nuevo proceso vamos a desarrollar una investigación cuantitativa de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo. Ese es hacia donde me van a llevar en la meta. Bueno, ¿y qué es lo que yo traigo como participante? Bueno, a lo mejor ya tengo experiencias en investigación y he realizado investigación a lo mejor de tipo cualitativo. Entonces yo elegiría una evidencia para demostrar de que, por ejemplo, tengo un escrito sobre una ponencia que presenté en un congreso donde hice una investigación cualitativa y la presento como evidencia. Puedo presentar como evidencia cuando fui al congreso a presentar esto, puedo presentar la fotografía o puedo presentar la ponencia que llevé o puedo presentar el PowerPoint digital, recuerden esto, puedo presentar eso como evidencia y eso va a demostrar de que yo conocí hacia dónde voy a ir en esta experiencia formativa, que van a ser métodos cuantitativos, y yo ya conmigo traigo en la mochila experiencia de métodos cualitativos, o sea, es qué traigo yo y hacia dónde voy a ir. Entonces yo justifico con esa evidencia que conozco y que aquí represento mi portafolio y presento mi evidencia para el portafolio de la zona de desarrollo próximo. Voy a pasar con otro tipo de portafolio que es el portafolio de trabajo, y en el portafolio de trabajo aquí lo importante es presentar una evidencia que demuestre que alcancé un objetivo. El portafolio de trabajo entonces me solicita a mí que verifique cuál es el objetivo que se está planteando en esta experiencia formativa y luego yo presente una evidencia que verifique cómo voy logrando el logro de ese objetivo. Entonces, en mi evidencia yo tengo que demostrar que sé cuál era el objetivo hacia el que yo tenía que ir caminando para elegir cuál sería la prueba de que yo voy logrando o he logrado alcanzar ese objetivo. Por otro lado, en el portafolio de evaluación es algo similar porque lo que se solicita es que uno verifique los criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación pueden hablar, por ejemplo, de el desempeño en un trabajo por equipo, de la autogestión en mis procesos de aprendizaje, o puede hablar también de
el logro del desarrollo de una investigación o de un proyecto. Entonces los criterios de evaluación me marcan que son con respecto a estos elementos. Yo debo de elegir una evidencia que diga estoy alcanzando la forma en que me van a evaluar y puedo presentar un texto dentro del portafolio, dentro de un foro de discusión, por ejemplo, donde estoy en una conversación con uno de mis compañeros, de equipo, donde estamos construyendo un aprendizaje. Y porque en los criterios de evaluación decía que yo debía desarrollar mis procesos de autogestión y además contribuir con los otros para la construcción del conocimiento. Si eso decían los criterios de evaluación, entonces yo elijo un fragmento en un foro de discusión como una evidencia para presentarla. Ese sería un ejemplo en el portafolio de evaluación. Y por último, entramos al portafolio de presentación. Ese es el que a mí más me gusta. El portafolio de presentación es demostrar el máximo de los máximos. Esto es, en el portafolio de presentación normalmente se usa cuando se termina una experiencia formativa y se te solicita que tú presentes tu máximo de tu máximo. Esto es, ¿cuál fue tu máximo logro de aprendizaje que tuviste en esta experiencia formativa? Y ahí en el máximo de tus máximos, tú vas a ser creativo para elegir tu evidencia, para elegir con esta experiencia formativa yo logré esto en forma personal, en forma profesional, y puedes presentar la evidencia en múltiples casos, en múltiples situaciones. Por ejemplo, en una experiencia formativa de modelos y estrategias de enseñanza, se puede llegar a presentar la evidencia de una fotografía. Una vez así me lo presentó una alumnita que me encantó, una fotografía de ella trabajando en una mesa con su hija. Y le estaba explicando algo y presentó la fotografía. Y cuando presenta esa evidencia digital, ella dice, en esta materia formativa, mi máximo de mi máximo fue aprender nuevas formas de enseñar y me permitió en forma personal y familiar acercarme a mi hija adolescente para explicarle cómo puede aprender mejor en la construcción matemática. Entonces, para mí, ese fue mi máximo logro. Vean cómo la evidencia en el portafolio de presentación excede el demostrar estrictamente un logro dentro de la materia, sino que la presentación va más allá de lo que logras en la materia. Puede ser una evidencia, propiamente el producto, tu mejor producto de la materia, pero ¿qué más y qué máximo de los máximos puede ser el presentar una evidencia de lo que a ti te repercutió en forma personal y familiar, como el caso de esta alumna que les digo que presentó esa evidencia? Otra de mis alumnas presentó la evidencia de la fotografía trabajando con los profesores en el consejo técnico en una primaria, y decía, en esta materia de modelos de enseñanza nosotros aprendimos diferentes maneras de enseñar y teníamos un problema muy grande con el aprendizaje de la lectura. Entonces, en el consejo técnico con mis compañeros de trabajo, a raíz de lo que yo estuve viendo, leyendo y construyendo en la materia de modelos de enseñanza, pude llegar a esta junta y presentarles muchas propuestas a mis compañeros que estamos utilizando actualmente. Entonces, vean cómo ese máximo de tu máximo puede exceder lo que te hayan pedido en la materia. En la materia te pudieron haber pedido un examen, un proyecto o algo, o sea, algo que se le ocurrió al profesor que diseñó la materia, pero el portafolio de presentación exige una máxima creatividad en el participante para exponer su máximo de su máximo en cuanto al logro de una experiencia formativa. Pues bien, con estos 4 tipos de portafolios vamos a pasar ahora a ver cómo se puede armar un portafolio. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, por supuesto, es identificar la finalidad del portafolio, de qué tipo es, de zona de desarrollo próximo, de evaluación, de trabajo, de presentación. O sea, cuál es la finalidad de ese portafolio, qué es lo que se está solicitando en él. Analizar las posibilidades de las evidencias que nosotros tenemos para verificar la finalidad de ese portafolio. Y entonces nosotros vamos a ponernos, y es lo que más me gusta de esta estrategia, ponernos a pensar cuál puede ser las posibles evidencias que nosotros podemos presentar para demostrar esa finalidad que se está solicitando en ese portafolio. Seleccionar
la mejor evidencia de todas esas posibilidades y luego justificarla. No es nomás poner ahí tu evidencia digital, sino decir, esta evidencia digital se trata de esto y la seleccioné por esta o por esta razón que me permite verificar que ha alcanzado el objetivo que se solicita en este portafolio. Con respecto a cómo podemos establecer los criterios de evaluación cuando trabajamos con esta estrategia, podemos hablar principalmente de tres elementos que nos van a servir como los criterios de evaluación. Lo primero es valorar que la evidencia está íntimamente relacionada con la finalidad de ese portafolio. Esa prueba, ese hecho que se está presentando, que esté íntimamente relacionado con lo que se pretendía en ese tipo de portafolio. El segundo criterio va a ser uno con respecto a la valoración del contenido declarativo, procedimental o actitudinal que esté representando esa evidencia. Esto es, ¿qué tanto esa evidencia está representando en lo declarativo una adquisición de conocimientos o en lo procedimental una adquisición de habilidades? Y en lo actitudinal, ¿qué tanto representa algún valor? La evidencia entonces sería para valorar de qué manera se está presentando qué tipo de conocimiento declarativo, procedimental o actitudinal, o a lo mejor hay una combinación de varios elementos. Y el tercer elemento como criterio de evaluación está con respecto a la justificación que se esté dando de esa evidencia. Esto es, se presenta ahí la evidencia y se establece: elegí esta evidencia porque demuestra esto y esto otro, da la justificación de por qué eligió esa evidencia y qué relación tiene con la finalidad del portafolio. Esos serían los tres elementos para valorar un portafolio. Pues bien, con esto cierro ya la explicación sobre la temática de los portafolios electrónicos, donde iniciamos con una introducción, hablamos qué son las evidencias, 4 tipos de portafolios electrónicos y luego cómo construirlos y cómo valorar que se han logrado los objetivos que se pretendían con esta estrategia. Muy bien, muchísimas gracias, les deseo muchísima suerte en la construcción de sus portafolios electrónicos. Hasta luego.